Millonario siguió a su empleada y descubrió su secreto más doloroso, pero lo que hizo después conmovió a todos. Hay heridas que nunca se ven y almas que aprenden a brillar incluso cuando la vida solo les dio oscuridad. Él era un hombre que lo tenía todo, menos lo esencial. Ella, una empleada invisible para el mundo, pero imprescindible para quienes no tienen a nadie. Pero lo que nadie sabía era que esa mujer, con manos callosas y pasos silenciosos, cambiaría su destino para siempre. Porque a veces, el amor llega sin ruido, pero deja una huella imposible de borrar. Sebastián Alvarado no era simplemente un millonario. Era el rostro de una generación de empresarios que nunca aprendieron a detenerse, que confundieron éxito con acumulación y que, sin darse cuenta, dejaron de vivir para empezar a resistir. A sus 56 años, Sebastián tenía acciones en 3 corporativos multinacionales, inversiones en medio mundo y una fortuna suficiente como para comprar todo lo que quisiera, menos lo que su alma necesitaba. Vivía en una mansión silenciosa en la zona más exclusiva de la ciudad, con ventanales que daban a jardines impecables, diseñados por arquitectos premiados. Pero nada florecía realmente ahí. Las flores eran perfectas, sí, pero no tenían aroma. El césped parecía de revista, pero jamás lo había pisado descalzo. Y es que su vida estaba hecha de esa clase de belleza, la que se ve bien desde fuera pero que no toca el corazón. Despertaba cada día a las 6 de la mañana, no porque tuviera algo urgente que hacer, sino por costumbre. Su agenda era dictada por su asistente, su café por la empleada del servicio, sus decisiones por un equipo de consultores. Y él, aun con todo ese poder, se sentía profundamente vacío. Nadie lo llamaba por su cumpleaños, nadie lo esperaba para cenar. Lo más parecido al amor que recibía era el saludo forzado de su chofer o el tono educado de quienes le debían algo. Había estado casado una vez, hace muchos años, con una mujer que amó con intensidad juvenil, pero que se le escapó de las manos cuando él comenzó a trabajar 14 horas diarias. Ella, cansada de la soledad compartida, un día empacó sus cosas y se fue. No hubo gritos, ni escándalo. Solo una nota sobre la cama: no quiero una vida llena de lujo sin amor. Desde entonces, Sebastián nunca más volvió a decir te amo en voz alta. Le dolía tanto como respirar sin ganas. No tuvo hijos. No porque no pudiera, sino porque no supo cuándo era el momento. Siempre creyó que había algo más importante que formar una familia, cerrar ese trato, expandir esa empresa, ganar ese contrato. Y cuando al fin miró a su alrededor, ya no había nadie con quien compartir su imperio. Tenía sobrinos lejanos que lo saludaban por compromiso y socios que reían con él solo mientras el negocio fuera rentable. Pero amor, eso no lo conocía desde hacía décadas. El personal de su casa sabía perfectamente que no debían molestarlo con charlas innecesarias. Él no era de preguntar cómo estaban, ni de contar cómo le había ido el día. Todo debía estar en su sitio, limpio, silencioso, impecable. El desayuno siempre listo a las 7, la prensa financiera en su escritorio, y la cena servida aunque no siempre comiera. Algunos empleados llevaban años con él, pero jamás supieron si tenía una película favorita o qué tipo de música le gustaba. Porque Sebastián era una figura imponente, pero inaccesible. La gente decía que era un hombre duro, pero justo. Y tal vez tenían razón. Nunca le gustó despedir a nadie, ni ser grosero. Pero tampoco le nacía involucrarse. Su filosofía era clara: mientras el trabajo esté bien hecho, no me importa tu historia. Y eso funcionaba, hasta que una mujer entró a su casa sin hacer ruido, pero con una presencia que el corazón sí pudo sentir. Alma llegó un martes, como cualquier otra empleada nueva. Había enviado su currículum sin grandes pretensiones y fue contratada tras una entrevista rápida. Desde el primer día, Sebastián apenas la miró. Estaba acostumbrado a que el personal rotara cada tanto. Algunos duraban semanas, otros meses, pocos años. Pero ella traía una energía distinta. No en su ropa, ni en su voz. Era algo en su forma de moverse por la casa. Caminaba como quien respeta cada objeto, limpiaba como quien entendía el valor del silencio, y trabajaba con una dignidad que, de forma inexplicable, le removió algo adormecido en el alma. Nunca pidió nada. Nunca llegaba tarde. Nunca se quejaba. Y eso, que para cualquier otro patrón sería simplemente ideal, para Sebastián comenzó a convertirse en un misterio. Porque mientras los demás empleados conversaban entre ellos en la cocina o pedían días libres, Alma simplemente
cumplía y se iba. Sin alboroto. Sin peso. Al principio, no le dio importancia. Pensó que era una mujer tímida, quizás reservada, tal vez con un pasado que prefería callar. Pero hubo algo que encendió su inquietud. Cada tarde, sin excepción, Alma pedía salir exactamente a las 5:30. Ni un minuto antes. Ni uno después. Era tan precisa, tan constante, tan milimétrica, que Sebastián, hombre obsesionado con el control y los patrones, comenzó a notar el detalle como si fuera una alarma invisible. Una tarde, desde el ventanal de su oficina en el segundo piso, la vio salir con una mochila al hombro. Era pequeña, gastada, como la de una estudiante. Caminaba con prisa, pero sin ansiedad. Como quien sabe a dónde va y por qué. Y fue en ese instante, mientras la veía alejarse por la reja del jardín, que una pregunta se le incrustó en el pecho como una astilla incómoda: ¿a dónde va cada día con esa misma mirada decidida? Porque en el fondo, Sebastián ya comenzaba a entender lo que no quería aceptar. Había algo en Alma que le provocaba curiosidad. Y no una curiosidad banal. No era deseo, ni capricho. Era algo más profundo. Un llamado inexplicable hacia una historia que él no conocía, pero que de algún modo lo interpelaba. Era como si su presencia pusiera en evidencia todo lo que faltaba en su vida. Su forma de mirar a los cuadros antiguos, de acomodar las flores del comedor, de cerrar la puerta con cuidado, le hablaban de una mujer que había conocido el dolor, pero que aún creía en la belleza de las pequeñas cosas. Y aunque Sebastián no lo sabía aún, ese día en que la observó alejarse, fue el comienzo de una transformación silenciosa. Porque hay heridas que no se notan, pero que laten. Hay vidas que se ven completas, pero están rotas. Y hay personas que llegan sin anunciarse, sin tocar la puerta del cuerpo, pero que entran directo al alma. Alma Rodríguez no llegó a la vida de Sebastián con estruendo ni con anuncios. No era una mujer que destacara por su físico, ni por una belleza escandalosa. Su rostro era sereno, su cuerpo menudo, su andar cuidadoso. Tenía los ojos grandes, de un color café oscuro como la tierra mojada, y en ellos habitaba algo que no podía describirse con palabras: una tristeza antigua, sí, pero también una fortaleza que no se doblegaba. Su presencia era como la lluvia suave en medio del desierto, discreta, pero necesaria. Uno no la notaba hasta que ya estaba empapado de una sensación que no sabía nombrar. Tenía 38 años, aunque sus manos parecían de alguien mayor. Manos que conocían el trabajo duro, que no le temían al jabón ni al frío, manos que habían cuidado, limpiado, cocinado, abrazado, y también sostenido su propio corazón cuando nadie más lo hizo. No había tenido una vida fácil, pero jamás hablaba de ella. De hecho, hablaba poco. Prefería observar, escuchar, y moverse con la precisión de quien sabe que su lugar en el mundo no es al frente, sino en los márgenes. El día que se presentó en la mansión, vestía un conjunto de uniforme modesto, sin adornos. Traía su mochila desgastada, una carpeta con documentos básicos, y una humildad que no era sumisión, sino respeto. Había aprendido desde niña que el mundo no siempre recompensa a los buenos, pero eso no era razón para dejar de serlo. La recepcionista de la oficina de personal apenas la miró. Para muchos, Alma era invisible. Pero ella ya estaba acostumbrada a eso. Desde la primera jornada, su actitud fue impecable. Llegaba 15 minutos antes, revisaba discretamente su lista de tareas, y se ponía manos a la obra sin necesidad de supervisión constante. No hablaba con los otros empleados más de lo necesario, no perdía tiempo, no preguntaba cosas innecesarias. Si necesitaba algo, lo resolvía sola. Pero lo más curioso de todo era cómo trataba a cada objeto de la casa, como si tuviera alma. No limpiaba por obligación, lo hacía con una delicadeza que casi parecía cariño. Como si al pasar el trapo sobre una superficie, le quitara también el polvo a un recuerdo. No tardó en hacerse notar, no por escándalos ni por errores, sino por la ausencia de ellos. En una casa donde el personal cambiaba con frecuencia, Alma se volvió rápidamente la constante. Algunos compañeros de trabajo intentaron sacarle conversación. Querían saber si tenía hijos, si vivía sola, si estaba casada. Pero ella respondía con frases cortas, siempre con amabilidad, pero sin abrir puertas. Sabía que hay historias que, contadas fuera de tiempo, pierden su sentido. Y la suya no era fácil de contar. Cuando Sebastián la veía pasar,
apenas levantaba la mirada de sus papeles. En su mundo lleno de agendas y contratos, Alma era solo una silueta más. Pero algo dentro de él empezó a percibirla, aunque aún no supiera ponerle nombre. Era la forma en que ella acomodaba los cojines del sofá principal, alineando no solo las telas, sino el espacio mismo. Era la manera en que miraba los cuadros familiares del corredor, deteniéndose unos segundos más de lo normal, como si buscara una historia detrás de cada rostro. Era su gesto de cubrir con una manta ligera el sillón donde él a veces dormía sin querer. Pequeños actos. Pequeños gestos. Pero llenos de un tipo de amor que no necesita ser visto para existir. Alma no hablaba de su vida pasada, pero eso no significaba que no la llevara consigo. Dentro de ella habitaban los recuerdos de un cuarto compartido con otras niñas en un orfanato olvidado por el gobierno, de navidades sin regalos pero con abrazos sinceros, de meriendas escasas que compartía sin dudar, y de promesas hechas en voz baja frente a la ventana de un dormitorio frío: cuando yo sea grande, vendré por ustedes. Y lo hizo. Aunque nadie lo supiera. Aunque nadie lo celebrara. Ella había aprendido que las cosas más importantes de la vida no hacen ruido. Como el hambre. Como el abandono. Como el dolor de un niño que no entiende por qué su madre no regresa. Como la dignidad de quien decide, aún desde la carencia, hacer el bien. Porque eso era Alma, una mujer que sabía lo que era no tener nada, y aún así elegía darlo todo. No usaba perfume, pero olía a jabón y a fe. No llevaba maquillaje, pero sus ojos brillaban cuando creía que nadie la miraba. No sabía de marcas, ni de modas, ni de lujos. Pero tenía algo que en esa casa era más valioso que el mármol de los pisos o los candelabros antiguos: tenía humanidad. Y tal vez por eso, su presencia comenzó a hacerse notar. No por lo que decía, sino por lo que provocaba. Las otras empleadas hablaban de ella con respeto. El jardinero, que al principio la ignoraba, ahora la saludaba con una sonrisa. Y la cocinera, una mujer mayor que llevaba años ahí, le guardaba una porción de pastel cuando sabía que no había comido. Alma no pedía nada, pero su sola existencia despertaba compasión en los otros. No por lástima, sino por el espejo que representaba. Sebastián, sin darse cuenta, empezó a ajustar su horario para coincidir con el momento en que ella limpiaba su oficina. No lo admitía, ni siquiera ante sí mismo, pero había algo en esa mujer que le desacomodaba el alma. No hablaban mucho. Él decía gracias cuando ella dejaba todo en orden. Ella respondía con un leve movimiento de cabeza. Y sin embargo, en esos breves segundos, ocurría algo que no se puede explicar: una conexión silenciosa entre dos personas que cargaban más soledades de las que querían admitir. Y fue entonces, en medio de esa rutina sin palabras, que Sebastián comenzó a notar detalles. Como que Alma nunca aceptaba comer nada de la casa. Siempre traía su propio lonche, una cajita de plástico sencilla, con arroz, frijoles y pan. Comía sola, a veces en el cuarto de lavado, otras veces en el jardín trasero. Y justo después, se marchaba con su mochila, sin despedirse de nadie. Siempre a las 5:30. Siempre con paso firme. Siempre como quien tiene un compromiso con algo más grande que su propio bienestar. Él lo intentó. Le preguntó una vez si necesitaba algo. Ella sonrió, negó con la cabeza y dijo: gracias, patrón. ¿Todo bien? Y siguió su camino. Pero Sebastián, que había aprendido a leer balances millonarios, sabía leer también silencios. Y ese silencio decía mucho. Muchísimo. Tal vez demasiado. Así fue como, sin darse cuenta, Alma se convirtió en una pregunta abierta en la vida de un hombre acostumbrado a tener todas las respuestas. Y eso, para alguien como él, no solo era intrigante, era profundamente perturbador. Porque cuando una persona logra mover algo dentro de ti sin tocarte, sin buscarlo, sin siquiera saberlo, es porque esa persona no es cualquier persona. Es alguien que viene con un propósito. Y aunque él aún no lo sabía, Alma estaba a punto de enseñarle que los actos más simples pueden tener los efectos más profundos. Sebastián no era un hombre fácil de impresionar. Había conocido a cientos de personas, negociado con ejecutivos de mirada firme y viajado por el mundo más de una vez. Estaba acostumbrado a las máscaras, a las frases calculadas, al interés disfrazado de cortesía. Por eso, cuando algo o alguien rompía la rutina de su mundo hermético,
lo sentía como una pequeña fisura en su fortaleza mental. Y Alma, sin proponérselo, empezaba a convertirse en esa fisura que lo obligaba a mirar hacia adentro, a cuestionarse cosas que creía resueltas. Durante semanas, no pasó nada extraordinario. Todo siguió como siempre. Él revisaba sus informes, tomaba café en la misma taza de porcelana italiana, hablaba por teléfono con voz firme, y caminaba por la casa sin detenerse demasiado en los rostros que lo servían. Pero hubo una tarde, una muy específica, en la que algo cambió. No fue un evento dramático, ni una conversación reveladora. Fue, simplemente, la forma en que Alma cerró una puerta. Era la puerta de su biblioteca, una habitación que muy pocos conocían por dentro. Alma, tras terminar de limpiar, la cerró con una lentitud casi reverente. No fue descuido ni demora. Fue como si, al tocar el pomo, algo la hubiera hecho detenerse un segundo más de lo normal. Y ese segundo, para Sebastián, fue suficiente. Desde el pasillo, la vio hacer ese gesto y sintió una punzada desconocida, curiosidad. Él, que vivía de datos, de cifras, de certezas, se encontraba ahora intrigado por una mujer que no le decía nada, pero que con sus silencios empezaba a contar una historia mucho más poderosa que cualquier discurso. Y como todo ser humano ante lo inexplicable, comenzó a observarla, no con morbo ni con intención de dominio, sino con el asombro que provoca un acertijo emocional. Quería saber quién era. ¿De dónde venía? ¿Por qué tenía esa forma de mirar al suelo como si supiera lo que hay debajo? ¿Por qué sonreía sin mostrar los dientes, como si su risa viniera desde muy adentro y no necesitara testigos? Empezó a notar sus costumbres. Siempre se lavaba las manos antes de tocar cualquier superficie, como si quisiera limpiar también la energía del lugar. Siempre colocaba una pequeña flor seca, que nadie sabía de dónde sacaba, en el borde de la ventana de la cocina. Y cada vez que pasaba junto a un cuadro familiar, inclinaba ligeramente la cabeza, no por obligación, sino por respeto. Sebastián no sabía por qué lo hacía, pero lo conmovía. Poco a poco, se encontró anticipando su llegada. Escuchaba el suave chirrido de la puerta trasera cuando ella entraba, y sin darse cuenta, comenzaba a sentir un leve alivio. Como si, en medio del peso de los negocios, su presencia le trajera algo parecido a la paz. Intentaba no mostrarlo, claro. Seguía siendo el jefe, el hombre que no perdía el control, que no se involucraba con el personal. Pero en su interior, algo ya se estaba moviendo. Y fue entonces cuando apareció una duda que no pudo ignorar: ¿por qué Alma se iba siempre a la misma hora, con esa prisa suave pero innegable? Las demás empleadas, incluso las más cumplidas, a veces se quedaban unos minutos más, terminaban tareas pendientes, aceptaban el transporte privado que ofrecía la casa. Pero ella no. Nunca. A las 5:30 en punto, dejaba todo impecable, tomaba su mochila y se marchaba. Siempre sola. Siempre a pie. Siempre con destino desconocido. No era miedo lo que sentía Sebastián. Tampoco desconfianza. Era algo mucho más profundo, una inquietud que le hablaba desde el alma, una sensación de que había algo detrás de esa rutina que no coincidía con la imagen que él tenía del mundo. Porque los empleados que vivían en carencias no donaban su tiempo. Porque la gente sencilla, normalmente, aceptaba cualquier oportunidad de beneficio. Y sin embargo, Alma parecía tener un propósito más grande que el trabajo. Intentó preguntarle una vez, de forma casual, mientras ella limpiaba su escritorio. Le dijo: ¿vives lejos, Alma? Y ella, sin dejar de pasar el trapo, respondió con voz tranquila: no tanto, patrón. Lo justo para despejar la cabeza. Nada más. Ningún dato. Ninguna pista. Pero esa frase lo acompañó todo el día. Lo justo para despejar la cabeza. ¿De qué tipo de pensamientos querría despejarse una mujer como ella? Sebastián se encontró atrapado en una especie de juego silencioso donde solo él conocía las reglas. Cada día que pasaba, observaba a Alma desde la distancia, analizando sus movimientos como si fueran piezas de un rompecabezas que necesitaba armar. No porque quisiera controlarla, sino porque, en lo más profundo de su ser, sentía que en su historia había una verdad que él necesitaba conocer. No por morbo. No por curiosidad banal, sino porque esa verdad tenía el poder de cambiarlo. Fue así como empezó a diseñar mentalmente el momento adecuado. Quería saber a dónde iba,
que hacía después de salir de su casa, pero no quería hacerlo de forma invasiva. Sin embargo, la pregunta lo consumía. ¿Y si estaba en problemas? ¿Y si vivía en condiciones que no merecía? ¿Y si ese silencio que tanto respetaba escondía un grito de ayuda? Y así, mientras los días pasaban, y su rutina seguía siendo la misma, reuniones, firmas, contratos, silencio, Alma se fue convirtiendo en su pensamiento recurrente. En medio del informe financiero más complejo, de la reunión más crítica, su mente volvía a esa mujer de caminar sereno y mirada infinita. No sabía si era una admiración extraña, una nostalgia que no entendía, o simplemente el inicio de algo más humano que lo desarmaba. Pero lo que sí sabía era que ya no podía ignorarlo. Que ese día, cuando Alma volviera a salir con su mochila al hombro y sus pasos decididos, él la seguiría. No por desconfianza. No por poder. Sino por necesidad. Porque por primera vez en años, sentía que detrás de esa mujer había una historia que lo estaba llamando a despertar. Y aunque no lo sabía aún, ese paso que estaba por dar no solo cambiaría su percepción de ella, cambiaría su propia vida para siempre. Aquel día no era distinto a los demás. El cielo se mantenía encapotado, como si el universo supiera que algo estaba por revelarse. En la casa, todo seguía su curso habitual, el café recién servido, el timbre de los correos electrónicos sonando cada cierto tiempo. Y el murmullo leve de los empleados moviéndose por los pasillos con la precisión de una maquinaria bien entrenada. Pero para Sebastián, algo era distinto. Lo sentía en el pecho, como una incomodidad que no sabía nombrar. Había pasado toda la mañana revisando contratos, pero su atención estaba en otra parte. Más bien en alguien. Y ese alguien, como cada tarde, estaba a punto de salir por la puerta trasera con su mochila al hombro y ese andar sereno que comenzaba a inquietarlo más de lo que se atrevía a admitir. Desde su despacho en el segundo piso, con las persianas apenas entornadas, Sebastián aguardaba. Fingía leer unos documentos, pero sus ojos estaban fijos en el reloj. 5:27. Sabía que en exactamente 3 minutos Alma aparecería por el jardín, caminaría por el sendero de piedra, cruzaría el portón lateral y se perdería entre las sombras de la ciudad. Y él seguiría ahí, con esa punzada clavada en el alma, con esa necesidad silenciosa de entender algo que hasta entonces había decidido ignorar. Que estaba profundamente conmovido por la presencia de esa mujer y por la rutina misteriosa que la envolvía como un velo. 5:30. Justo como un reloj suizo, Alma cruzó el patio con su paso habitual, ni rápido ni lento, sino exacto. Llevaba su mochila colgando del hombro izquierdo, una bufanda gris alrededor del cuello, y un gesto en el rostro que no revelaba ni cansancio ni prisa, pero sí algo que Sebastián ya había empezado a reconocer. Una especie de determinación interior. No era una mujer que vagara. Era una mujer que sabía a dónde iba, incluso cuando el camino no era fácil. Y fue entonces, en ese instante cargado de una tensión que solo él sentía, cuando Sebastián tomó la decisión que cambiaría el rumbo de todo. Cerró lentamente su portafolio, se levantó, bajó las escaleras sin hacer ruido y pidió al chofer que preparara el coche. No dio explicaciones. Solo dijo, necesito salir. Ahora. Nadie se atrevió a preguntar por qué. Era el jefe. Y el jefe, hasta ese momento, jamás salía sin avisar. Pero lo hizo. Y lo hizo con un temblor leve en las manos, como si supiera que estaba cruzando un umbral invisible. Desde la distancia, siguió a Alma sin que ella lo notara. Su coche, oscuro y discreto, se desplazaba por las calles con cautela, como un espectador que no quiere ser descubierto en medio de una obra ajena. Alma caminaba sin voltear. Cruzó 3 cuadras, tomó un colectivo con naturalidad, y se sentó junto a la ventana. Sebastián dudó. No estaba acostumbrado a este tipo de actos. Para él, la privacidad era sagrada. Pero algo en su interior lo empujaba con fuerza, una mezcla de preocupación, fascinación y algo más difícil de nombrar, tal vez necesidad. El coche lo siguió de cerca, siempre a una distancia prudente. Cuando Alma bajó del colectivo, ya era casi de noche. El cielo empezaba a oscurecerse, y los faroles de las calles apenas lograban vencer la penumbra. Sebastián pidió al chofer que detuviera el coche y bajó. Caminó con discreción, manteniéndose a varios metros. No quería intervenir, solo mirar. Solo entender. Y lo que vio, lo dejó inmóvil.
Alma se detuvo frente a una construcción vieja, con muros desgastados, ventanas oxidadas y un cartel apenas legible que decía, Hogar Esperanza. Casa de niños. Era un orfanato. Uno pequeño, claramente olvidado por las autoridades, sin lujos ni comodidades. El tipo de lugar que muchos prefieren no ver. Pero Alma lo miraba como quien mira su casa. Su verdadero hogar. Del interior comenzaron a salir niños. Niños de distintas edades, algunos descalzos, otros con la ropa raída, pero todos con la misma expresión, alegría al verla. Corrieron hacia ella gritando su nombre, abrazándola con fuerza, tirando de su ropa, contándole cosas al oído. Y Alma sonreía como no lo hacía en ninguna otra parte. No era la empleada reservada que limpiaba en silencio. Era una madre de muchos, una hermana mayor, una guía invisible. De su mochila sacó pan, frutas, algunas golosinas. Repartía con cuidado, con ternura, con una especie de ceremonia secreta que no necesitaba cámaras ni aplausos. Era simplemente amor en estado puro. Sebastián, desde la sombra de un poste, sintió un nudo en la garganta. Se apoyó contra la pared y cerró los ojos por un instante. Su mente se llenó de imágenes confusas, su casa vacía, su mesa interminable, su cocina siempre llena pero sin comensales. Y ahí estaba ella, que ganaba una fracción de lo que él despilfarraba en una comida, entregando todo lo que tenía con una sonrisa limpia. No por obligación. No por deber. Por amor. Por promesa. Por lealtad al lugar que la había criado. En ese momento, entendió lo que su intuición ya sabía: Alma no era una mujer común. No había llegado a su casa por casualidad. Ella era un testimonio vivo de que el dolor no siempre endurece, a veces purifica. Que la pobreza no siempre es miseria, a veces es cuna de virtud. Y sobre todo, que hay personas que dan sin esperar, que sirven sin pedir, que sanan sin saberlo. Sebastián no se atrevió a acercarse. No esa noche. Regresó al coche en silencio, con la mirada perdida y el corazón distinto. Algo en su interior se había movido. Algo que no era compasión, ni culpa, ni siquiera admiración. Era algo más profundo, una conexión. Una especie de reconocimiento. Porque sin saberlo, sin planearlo, sin buscarlo, acababa de ver el alma de Alma. Y en ese reflejo, comenzó a ver también la suya. El tiempo se detuvo para Sebastián. Lo que contemplaba desde aquella esquina no cabía dentro de sus esquemas mentales ni de su lógica empresarial. No era parte de ninguna estrategia ni encajaba en ningún Excel. Lo que vio, simplemente, lo desarmó. Lo dejó sin argumento. Sin defensa. Y por primera vez en muchos años, sin palabras. Frente a él, en ese lugar olvidado por el progreso y la indiferencia de la ciudad, una mujer que limpiaba su casa con manos callosas y pasos suaves se transformaba ante sus ojos. Ya no era solo la empleada meticulosa que pasaba desapercibida en los corredores de su mansión. Era otra cosa. Algo que no podía nombrar con exactitud, pero que reconocía desde un rincón profundo de su humanidad. Alma, rodeada de niños que reían, gritaban y la abrazaban con la libertad de quien ha conocido el abandono y, sin embargo, aún se atreve a amar, era luz en medio de tanta sombra. La escena tenía algo casi sagrado. No por lo espectacular, sino por lo íntimo. Era evidente que no era la primera vez que ella iba allí. Los niños la conocían, la esperaban, corrían hacia ella como si fuera una madre que vuelve del trabajo. Uno de ellos, pequeño, de apenas 5 años, se aferró a su pierna con tanta fuerza que Alma tuvo que agacharse para cargarlo en brazos. Lo besó en la mejilla con ternura, sin decir una palabra, y él apoyó la cabeza sobre su hombro como si ese gesto lo protegiera del mundo entero. Sebastián observaba todo sin atreverse a acercarse. Estaba oculto entre los autos, su corazón palpitando con una intensidad que le resultaba extraña. Le sudaban las palmas de las manos, y un calor inesperado le subía por la garganta. No entendía qué era lo que le pasaba. Solo sabía que nunca había presenciado algo tan profundamente conmovedor sin que mediara ninguna palabra. Porque no se trataba de un espectáculo, no había cámaras, ni testigos. Solo niños. Solo una mujer. Solo amor. De su mochila, Alma comenzó a sacar pequeñas bolsas de pan, manzanas, galletas envueltas con cintas reutilizadas. No eran lujos. No era mucho.
pero cada uno de esos niños recibía lo que le daba como si fuera un regalo de reyes. No por el contenido, sino por lo que significaba, que alguien se había acordado de ellos. Que alguien los consideraba valiosos. Y ese alguien era ella, la mujer que vivía con lo justo, que nunca pedía nada, y que entregaba todo. Había algo en esa escena que rompía cualquier barrera. Sebastián, que durante años había financiado fundaciones sin pisar una sola de ellas, se sintió de pronto avergonzado. Él, que donaba grandes sumas para obtener beneficios fiscales o mejorar la imagen de su empresa, jamás había visto un gesto tan puro como el de esa mujer compartiendo el pan con sus hermanos del alma. Porque eso eran, no hijos, no sobrinos, no beneficiarios. Eran parte de ella. De su historia. De su pasado que no había abandonado. En ese momento, una niña de unos 7 años se acercó a Alma con un dibujo en la mano. Era torpe, con trazos infantiles, pero en él se distinguía claramente a una mujer con una gran sonrisa, rodeada de pequeños con corazones alrededor. Alma lo recibió con los ojos brillantes, lo sostuvo como si fuera un tesoro y lo guardó con cuidado en su mochila, junto a lo poco que le quedaba. No dijo nada. Solo acarició el cabello de la niña y le susurró algo al oído. Sebastián no pudo oírlo, pero no necesitaba palabras para entender el peso de ese instante. Era un lenguaje que su alma, por fin, comenzaba a reconocer. Y ahí, mientras los niños seguían jugando a su alrededor, mientras algunos se peleaban por un dulce y otros corrían detrás de una pelota vieja, Alma se sentó en el borde de la banqueta y sacó de su mochila una libreta pequeña. Empezó a escribir. Tal vez anotaba nombres, necesidades, ideas para volver pronto con más cosas. Su rostro estaba sereno, casi solemne. No parecía una mujer agotada, ni triste. Parecía una mujer que sabía exactamente quién era y qué lugar ocupaba en el mundo. Una mujer que había elegido dar, no porque le sobrara, sino porque entendía el valor de lo que se da cuando no se tiene todo. Sebastián, oculto detrás de un coche oxidado, sintió una presión en el pecho que no supo interpretar. No era tristeza. No era felicidad. Era una mezcla brutal de admiración y culpa. De ternura y necesidad. Como si, en ese momento, todos los vacíos de su vida, los abrazos no dados, las cenas en silencio, las fechas que pasaron sin ser celebradas, le cayeran encima con todo su peso. Como si esa escena frente a él no solo revelara la verdad de Alma, sino también la suya. Él, que tantas veces había pasado por la vida como un espectador, sin involucrarse, sin sentir demasiado, comenzaba a entender que lo esencial no se encuentra en las oficinas, ni en las cuentas bancarias, ni en los aplausos de una junta directiva. Lo esencial, lo que realmente llena y transforma, vive en momentos como ese, cuando una mujer sencilla es capaz de convertir su dolor en generosidad, su pasado en promesa, su historia en refugio para otros. Y lo entendió sin necesidad de una sola palabra. Porque a veces, lo que los ojos ven no necesita traducción. A veces, lo que entra por la mirada, baja directo al alma. Esa noche, Sebastián no regresó a casa como el mismo hombre. Algo dentro de él se había agrietado. Y en esa grieta, por primera vez en mucho tiempo, entró una luz. No sabía aún qué haría con esa nueva verdad. Pero lo que sí sabía, con absoluta certeza, era que ya no podía mirar a Alma con los mismos ojos. Porque ahora había visto lo que pocos ven, el milagro cotidiano de una mujer que, sin quererlo, le había recordado lo que significaba amar. De regreso en el coche, Sebastián no dijo una sola palabra. El chofer, acostumbrado a su silencio, no preguntó nada, pero notó en su rostro algo que no había visto antes, una especie de desconcierto cálido, como si acabara de salir de un sueño largo y extraño. Él miraba por la ventana sin ver nada. Las luces de la ciudad pasaban como espectros de una realidad que, de pronto, le parecía ajena. Su mundo, el de los contratos y los números, se sentía ahora insípido. Superficial. Absurdo. Mientras el auto avanzaba por las avenidas que conocía de memoria, su mente no dejaba de girar alrededor de lo que acababa de presenciar. La imagen de Alma rodeada de niños, riendo sin esfuerzo, repartiendo lo poco que tenía con una grandeza que ninguna tarjeta de crédito podía igualar, lo acompañaba como una melodía que no podía sacarse de la cabeza. Intentó distraerse con pensamientos prácticos, pero algo más profundo tiraba de él, como un anzuelo que se le hubiera quedado atorado en el alma.
Y fue en ese vaivén emocional, entre los pensamientos confusos y la quietud del coche, cuando el recuerdo lo golpeó con una fuerza inesperada. No fue suave ni gradual. Fue como una ráfaga. Una imagen. Una voz. Un nombre. Hogar Esperanza. No era la primera vez que lo oía. No era una coincidencia. Ese lugar, aquel edificio desgastado al que Alma acudía cada tarde, había formado parte de su vida, muchos años atrás. Era el nombre del orfanato fundado por su madre, Cecilia Alvarado, cuando él era apenas un adolescente. Ella había dedicado sus últimos años de vida a financiar y sostener aquella pequeña casa de niños abandonados, no por compromiso social ni por apariencia, sino porque su corazón no le permitía dar la espalda al sufrimiento ajeno. Sebastián la recordaba organizando campañas, cocinando en las tardes de invierno, visitando a los niños como si fueran de su sangre. Lo hacía sin cámaras, sin comunicados de prensa, sin buscar reconocimientos. Porque eso era lo que su madre creía que era el verdadero amor, dar sin pedir. Pero Sebastián no había querido involucrarse. En ese entonces estaba ocupado con su formación académica, sus viajes al extranjero, su obsesión por demostrar que era digno heredero del apellido. Cuando su madre le pedía que la acompañara, él siempre encontraba una excusa. Estoy ocupado, mamá. Tengo reunión con el tutor. Estoy terminando un trabajo. Nunca le dijo que no con palabras, pero cada ausencia fue un silencio que ella supo leer, aunque nunca reclamó. Años después, cuando Cecilia falleció, Sebastián heredó todo, menos esa parte. La casa, los bienes, las acciones, las propiedades, y también el orfanato. Pero en medio de las urgencias empresariales, lo relegó. No lo cerró, no fue tan cruel. Pero dejó de prestarle atención. Lo incluyó en una fundación bajo el nombre de su madre, lo delegó, firmó cheques automáticos, y siguió con su vida. Nunca volvió. Nunca preguntó quién vivía ahí. Ni una sola vez. Hasta ahora. Y ahí estaba ella. Alma. Una mujer que probablemente había crecido entre las paredes humildes de ese lugar, entre las sábanas ásperas de camas compartidas, entre tardes sin padres pero con esperanza. Una mujer que, mientras él se dedicaba a multiplicar fortunas, regresaba día con día al mismo sitio que él había olvidado, para dar lo que él nunca supo cómo ofrecer, presencia. El impacto emocional fue brutal. Sebastián no lloraba con facilidad, pero sintió como los ojos se le humedecían sin permiso. No eran lágrimas de tristeza, ni de compasión. Eran de reconocimiento, de vergüenza, de revelación. De ese tipo de llanto que nace cuando uno se ve al espejo y por fin entiende lo que ha ignorado por años. Recordó el aroma de la cocina del orfanato, el sonido de los niños cantando en los desayunos, la risa de su madre mientras preparaba juguetes reciclados. Recordó haber estado ahí una vez, apenas una tarde, obligado, sentado en un banco incómodo mientras un niño le mostraba un dibujo mal hecho. Lo había tirado al salir, sin querer, sin saber. Y ahora una mujer guardaba esos mismos dibujos como si fueran oro. ¿Y si ella lo supiera?, pensó. ¿Y si Alma supiera que ese orfanato fue alguna vez parte de mi historia, que lo heredé, y que lo olvidé? La idea lo removió. No por miedo a ser juzgado, sino porque no se sentía digno de estar cerca de alguien como ella. Alguien que había tenido todas las razones para alejarse de ese lugar, y aún así, había elegido volver. Esa noche, ya en su casa, no encendió la televisión. No abrió el correo. No respondió llamadas. Caminó por los pasillos como un fantasma entre los mármoles fríos de su propia prisión de lujo. Se detuvo frente al gran retrato de su madre, colgado en la sala principal. La miró con una ternura que no le permitía salir de su garganta. Y en un susurro, como quien se confiesa, le dijo: «Perdóname, mamá. Lo dejé». Pero ella no. Ella no lo dejó nunca. En ese instante, lo supo. No solo quería saber más de Alma. Quería conocerla de verdad. No desde el privilegio, no desde la distancia. Quería entender cómo una mujer que había crecido con tan poco había aprendido a dar tanto. Quería mirar de frente su historia. Aprender de ella. Y tal vez, en el proceso, aprender también a redimirse. Sebastián no durmió esa noche. No fue el insomnio habitual del empresario estresado, ni el desvelo por números o decisiones. Fue otra cosa.
Fue un desvelo emocional, de esos que se sienten en el pecho, como si el corazón necesitara quedarse despierto para entender lo que la mente no alcanza. Dio vueltas en la cama, se levantó varias veces, abrió una botella de vino que no probó, y finalmente, cerca del amanecer, se asomó al balcón de su habitación. La ciudad aún dormía, pero en su interior algo ya se había despertado para siempre. Y con la primera luz del día, tomó una decisión. No podía seguir siendo un espectador en su propia historia. No esta vez. Si Alma era parte del orfanato que su madre había fundado, si ella continuaba la misión que él abandonó por comodidad, entonces debía hacer algo. No para compensar, ni por culpa, sino porque sentía, de forma casi visceral, que tenía que acercarse a esa verdad. Tocar con sus propias manos lo que durante tantos años había ignorado. Y así, con el corazón en la garganta, ordenó a su chofer que lo llevara al Hogar Esperanza. El trayecto le pareció distinto al de la noche anterior. Ya no lo cubría la oscuridad, ni su intención era seguir a nadie. Esta vez iba como él mismo, sin máscaras, sin título, sin la distancia del traje caro. A medida que se acercaba al edificio, los recuerdos volvían con más nitidez. Esa fachada despintada, la reja oxidada, el mural infantil medio borrado, todo estaba ahí, como suspendido en el tiempo. Era como volver a un lugar que formó parte de tu vida aunque nunca lo había sentido como propio. Y ahora, de pronto, lo era. Al tocar la campana, una mujer de cabello blanco, mirada serena y voz suave le abrió la puerta. Llevaba un delantal manchado de témpera y una expresión de sorpresa cortés. Se presentó como la directora actual del hogar. «Buenos días, ¿puedo ayudarlo en algo?», preguntó con cortesía. Sebastián, nervioso, tragó saliva. No estaba acostumbrado a presentarse sin su asistente, sin una reunión programada, sin una razón de negocio. Pero ahí, parado frente a esa mujer que no sabía quién era él, dijo la verdad: «Me llamo Sebastián Alvarado. Mi madre fundó este lugar. Y necesito saber si todavía queda algo de ella aquí». La directora abrió los ojos con asombro y de inmediato lo invitó a pasar. «Doña Cecilia, qué mujer tan especial fue su madre», murmuró mientras lo guiaba por el pasillo principal. «Este lugar sigue de pie gracias a ella». ¿Y a alguien más?, Sebastián no interrumpió. Solo escuchaba. Con cada paso, se sentía más pequeño. Las paredes estaban decoradas con dibujos, frases escritas por niños, fotos descoloridas de momentos felices. Ninguna ostentación. Solo verdad. Lo condujo hasta una pequeña oficina donde el sol entraba por una ventana sin cortina. Le ofreció asiento y comenzó a hablar con calma, como quien cuenta una historia que ha guardado por mucho tiempo. Le contó que tras la muerte de doña Cecilia, los recursos comenzaron a escasear. Que algunos años fueron muy difíciles. Que pensaron en cerrar, en fusionarse con otro centro, en pedir ayuda a la municipalidad. Pero entonces, sin avisar, sin pedir nada a cambio, una joven que había crecido ahí volvió. Con una bolsa de pan la primera vez. Con libros la segunda. Con ropa usada la tercera. Y nunca más dejó de volver. Sebastián la escuchaba en silencio. No era necesario que dijera su nombre. Ya sabía que hablaban de Alma. «Ella nos salvó más veces de las que puedo contar», decía la directora mientras acariciaba un portarretrato con la foto de varios niños abrazando a una mujer de espaldas. «No es rica, ni tiene contactos. Pero tiene una voluntad que ni los gobiernos tienen. Cada tarde aparece con algo. A veces solo con su presencia. Pero eso, señor Alvarado, eso vale más que el dinero». En ese momento, la directora se levantó y abrió un pequeño armario. Sacó una caja de madera con papeles, cartas, documentos antiguos. Entre ellos, encontró un sobre con el membrete de la Fundación Alvarado, fechado muchos años atrás. «Usted firmó esto, ¿recuerda?». Sebastián tomó el papel con manos temblorosas. Era su firma. Él mismo había aprobado la donación de una suma para mantenimiento. Pero en ese momento, no había pensado en lo que representaba. Solo fue otro documento más. Otro trámite. Y sin embargo, para ese lugar, fue una salvación. La directora se sentó de nuevo y lo miró con ternura. «No todos los que doñan lo hacen por amor, lo sé. Pero aquí, cada centavo fue cuidado con gratitud. Y Alma, ella hizo que su madre siguiera viva aquí. Es como si Cecilia viviera en ella.
De hecho, los niños le dicen así a veces, la señora buena. Como si fuera un eco de su madre. Sebastián sintió que el pecho le ardía. No por dolor, sino por algo que no sentía desde su juventud, admiración pura. Porque Alma no solo había sido una niña abandonada. Había sido, sin que él lo supiera, el puente entre el legado de su madre y su propia redención. Ella conservó algo que él había perdido por completo, la capacidad de amar sin esperar nada a cambio. Antes de irse, pidió permiso para ver las habitaciones. La directora lo guió por los pasillos con orgullo silencioso. Vio las camas alineadas, los juguetes reciclados, los dibujos en las paredes. Y allí, en una esquina del comedor, colgado con 4 tachuelas, vio un cartel pintado por los niños: gracias, Alma, por nunca olvidarnos. Las letras estaban torcidas, los colores chorreaban, pero era el reconocimiento más sincero que Sebastián había visto en su vida. Salió del orfanato con los ojos húmedos, la espalda ligeramente encorvada por el peso de una historia que no había querido cargar, y una certeza absoluta: no podía seguir viviendo como antes. Alma le había mostrado, sin saberlo, el verdadero significado del amor al prójimo. Uno que no se grita, no se publica, no se presume. Se vive. En silencio. Día con día. Con la dignidad de quien da aunque le falte, y la humildad de quien no se da cuenta de lo extraordinaria que es. Alma Rodríguez no hablaba mucho de sí misma. No por desconfianza, ni por timidez, sino porque había aprendido desde muy pequeña que su historia, contada con crudeza, era demasiado para los oídos del mundo. No era que estuviera llena de tragedias insoportables o eventos dignos de titulares, sino que estaba hecha de silencios prolongados, de puertas cerradas, de promesas que nunca se cumplieron. Y esos dolores, cuando se cargan desde la infancia, no se gritan, se llevan con dignidad. Nació en un hospital público una madrugada lluviosa, fruto de una relación fugaz entre una mujer muy joven y un hombre que desapareció antes de saber siquiera que sería padre. Su madre, sin redes de apoyo ni recursos para sostenerse, la dejó envuelta en una cobija delgada en la entrada de una casa hogar cuando apenas tenía 3 días de nacida. No dejó nombre. No dejó carta. Solo una bolsa con un biberón, un chupón roto y un peluche con olor a cigarro. Así comenzó su vida, sin historia, sin apellido, sin rostro materno al cual aferrarse. Fue admitida en el Hogar Esperanza bajo el número 208. No tenía nombre definido, así que las cuidadoras la llamaron Alma, por la ternura de sus ojos y la serenidad con que observaba incluso desde el Moisés. Tiene alma de ángel, dijo una de las voluntarias al cargarla por primera vez. Y ese fue su nombre desde entonces. Creció entre muros desgastados y camas compartidas, rodeada de otros niños que, como ella, cargaban el peso de un abandono que no entendían pero que sentían en cada cumpleaños sin pastel, en cada día del niño sin visita, en cada diciembre sin árbol de Navidad. Sin embargo, Alma no fue una niña triste. Tenía una luz distinta, esa que nace no de la suerte, sino de la resistencia. Jugaba con hojas cuando no había juguetes, cantaba canciones inventadas cuando el silencio del comedor se hacía demasiado espeso, y se las ingeniaba para compartir su panecito con quienes no habían alcanzado. Nunca fue la más rápida ni la más fuerte, pero sí era la más generosa. Cuando otros se peleaban por la ropa de donación, ella siempre elegía al último, al que nadie miraba. Cuando llovía y todos corrían a cubrirse, ella era la que regresaba a buscar al más pequeño para tomarlo de la mano. Esa era Alma desde niña, una cuidadora natural. Una niña que creció sin brazos que la contuvieran, pero que desarrolló los suyos propios para sostener a los demás. Los años pasaron y, como muchos otros, cumplió los 18 sin que nadie viniera a buscarla. Esa edad en la que el sistema la consideraba mayor de edad, por lo tanto, lista para enfrentar un mundo que jamás la había preparado realmente. Le dieron una pequeña maleta con ropa usada, un par de documentos y una despedida fría, de trámite. Pero ella no lloró. Abrazó a las cuidadoras, prometió que volvería, y salió al mundo con lo único que realmente tenía, la promesa de regresar. Encontró trabajo limpiando oficinas, cuidando ancianos, haciendo mandados. Nunca se quejó. Todo lo aprendía con rapidez y con humildad. Guardaba el dinero con esmero, porque su primer objetivo no era un celular nuevo ni una televisión. Era comprar pan, comida, juguetes reciclados, libros usados,
para regresar a ese lugar donde, pese a todo, había aprendido a amar. El hogar que la acogió sin conocerla, el que no le dio padres, pero le dio nombre. El hogar Esperanza. Y cumplió su palabra. Volvió la primera semana después de salir. Y volvió la siguiente. Y todas las siguientes. Cada vez con algo. A veces, solo con su presencia. A veces, con una sonrisa. A veces, con nada en las manos, pero con todo en el corazón. Los niños no la conocían como la que vivió aquí. La conocían como la que viene siempre. Y eso, en el mundo de los niños olvidados, vale más que cualquier apellido. Nunca pidió reconocimiento. Nunca firmó nada. Nunca permitió que le tomaran fotos. Si alguna institución quería poner su nombre en algún cartel, ella lo prohibía. No lo hago por mí, decía. Lo hago por ellos. Y por mí, niña. Porque en el fondo, cada vez que abrazaba a un pequeño, era como si abrazara a esa versión de sí misma que se quedó esperando un abrazo durante años. Así fue como, sin saberlo, Alma se convirtió en el alma del lugar. La directora decía que su sola presencia transformaba los días. Que cuando no aparecía, los niños preguntaban por ella, la extrañaban, la buscaban en los rincones. Y cuando llegaba, el ambiente cambiaba. No era magia. Era amor silencioso. De ese que no se enseña, pero que se reconoce. Y así vivía Alma. Trabajando en silencio durante el día, donando en secreto durante la tarde, y volviendo a su pequeño cuarto de renta por la noche, con la conciencia tranquila y el cuerpo cansado. Nunca tuvo lujos. Nunca salió de viaje. Nunca compró ropa nueva para ella. Porque su riqueza no estaba en su cuenta de banco. Estaba en los ojos brillantes de los niños que la esperaban. En los abrazos desordenados. En las voces que gritaban su nombre desde la reja con una alegría que ni la fama podría comprar. Esa era su historia. No perfecta. No de cuento. Sino profundamente real. Una historia que, sin que lo supiera, había empezado a tocar el corazón de un hombre que siempre creyó que el amor se compraba, hasta que la vio a ella. Sebastián Alvarado siempre había sido un hombre estructurado, metódico, casi mecánico en su manera de vivir. Su agenda estaba organizada con semanas de anticipación, sus decisiones pasaban por filtros de rentabilidad, y sus emociones, cuando se permitía sentirlas, eran contenidas como quien guarda documentos valiosos en una caja fuerte. Él no lloraba. No dudaba. No improvisaba. Porque en su mundo, la espontaneidad era una debilidad. Pero desde que vio a Alma entre los muros agrietados del orfanato, riendo con los niños, partiendo el pan como si fuera sagrada comunión, algo en su interior comenzó a desacomodarse. Al principio no lo entendía. Pensó que era admiración. Luego creyó que era simple curiosidad. Después intentó convencer a su mente racional de que se trataba de una inquietud moral. Pero conforme pasaban los días y su rutina comenzaba a perder sentido, tuvo que aceptar la verdad. Alma había tocado algo en el que ninguna otra persona había logrado mover. Las mañanas ya no eran iguales. Abría los ojos y en lugar de pensar en su primera reunión, se preguntaba si Alma había dormido bien. Si habría comido algo más que lo que le cabía en su cajita de plástico. Si ese día volvería al hogar con las manos llenas o vacías. Caminaba por su casa, inmensa y silenciosa, y de pronto todo le parecía exagerado: la lámpara de cristal en el comedor, la colección de vinos sin abrir, los sillones importados que nadie usaba. ¿De qué le servía todo eso si jamás había aprendido a compartirlo con nadie? Durante años había trabajado para construir un imperio que lo protegiera del mundo, que lo mantuviera por encima de los peligros y del dolor. Pero ese mismo imperio lo había aislado, lo había convertido en un espectador de la vida. Mientras más crecía su fortuna, más se encogía su alma. Y ahora, viendo a Alma moverse entre los rincones de su casa sin hacer ruido, con esa mirada serena que cargaba con siglos de ternura, se dio cuenta de que lo que más envidiaba de ella no era su generosidad, sino su paz. Porque Alma tenía poco, pero lo tenía todo. Dormía tranquila. Vivía con propósito. Amaba sin condiciones. Y eso, para un hombre como Sebastián, era una lección demasiado grande como para pasar desapercibida. Empezó a mirar los objetos a su alrededor con otra intención. El reloj de oro que llevaba en la muñeca, por ejemplo, ya no le parecía elegante, sino absurdo.
¿Cuántos desayunos para niños podría comprar Alma con lo que costaba ese reloj? ¿Cuántas mochilas nuevas? ¿Cuántos pares de zapatos? No era culpa lo que sentía. Era transformación. No se trataba de castigo ni de redención forzada. Era un proceso lento, silencioso, pero irreversible. Como si cada gesto de Alma se hubiera metido bajo su piel y estuviera deshaciendo, fibra por fibra, la coraza que había construido durante décadas. Notó también cómo su manera de tratar al personal comenzó a cambiar. Empezó a preguntar los nombres de quienes trabajaban con él. Saludaba con amabilidad real, no protocolaria. Preguntaba si ya habían comido, si necesitaban algo. Y aunque algunos lo miraban con desconfianza al principio, poco a poco fueron entendiendo que ese hombre distante estaba empezando a abrir su corazón. En una de esas tardes grises, mientras tomaba su café solo frente a la ventana, vio a Alma salir del jardín trasero. Llevaba la misma mochila de siempre, pero algo en su paso le pareció distinto. Más firme, más seguro. Y ahí, sin pensarlo, sin planearlo, sin estrategia, Sebastián sonrió. Fue apenas una curva leve en los labios. Pero para alguien como él, acostumbrado al ceño fruncido y a las sonrisas de cortesía, ese gesto fue un terremoto emocional. Esa sonrisa fue el primer brote de algo nuevo. De una semilla que Alma había sembrado sin saberlo. Porque ella no hablaba de amor, ni de fe, ni de esperanza. Pero lo encarnaba. Lo vivía. Y eso, para Sebastián, era el testimonio más poderoso que había recibido en su vida. Desde ese día, empezó a hacer algo que nunca antes había hecho, la esperó. No de forma obvia, no de frente. Pero ajustaba su horario para coincidir con el momento en que ella limpiaba su despacho. Encontraba cualquier excusa para permanecer allí, revisar papeles innecesarios, contestar correos que podían esperar, ordenar cosas que no necesitaban ser ordenadas. Y cuando Alma entraba, el aire cambiaba. Su presencia traía consigo una calma que ni el silencio más absoluto podía ofrecer. No hablaban mucho. Ella seguía siendo discreta, profesional, reservada. Pero en cada cruce de miradas, en cada buenas tardes, patrón, en cada con permiso, se construía un lenguaje que no necesitaba palabras. Una conversación de almas que reconocen algo mutuo, aún sin entenderlo del todo. Y así, en medio de esa rutina que poco a poco dejaba de ser rutina, Sebastián comenzó a imaginar algo impensable para él hasta hacía poco. ¿Y si existía una vida distinta? Una vida donde no todo se tratara de acumular, de impresionar, de ganar. ¿Y si había algo más allá del éxito, algo que tuviera que ver con dar, con acompañar, con mirar a los ojos y decir te veo? ¿Y si lo que más deseaba no era una nueva propiedad, ni una expansión internacional, sino simplemente ser parte de algo real? Porque eso era lo que Alma le mostraba cada día con su silencio, que el amor no hace ruido, pero transforma. Que el bien no necesita testigos para ser poderoso. Y que a veces, basta con estar, para empezar a sanar. Las emociones, cuando no se dicen, terminan hablando por otros caminos. A veces en la forma en que uno mira, a veces en el silencio entre palabra y palabra, y a veces, simplemente, en un acto. Sebastián, sin quererlo del todo, había comenzado a sentir que algo dentro de él le exigía moverse. Ya no bastaba con observar a Alma desde lejos, con admirar su generosidad como un espectador pasivo. Algo más profundo le pedía actuar. No por impulso, ni por culpa. Sino porque su alma, por primera vez en mucho tiempo, comenzaba a entender lo que significaba dar. No sabía cómo acercarse a ella sin romper esa barrera de respeto que ella cuidaba con tanto recato. No quería invadir su mundo, ni sobresaltarla, ni mucho menos herir su dignidad. Y por eso, optó por un gesto silencioso. Una tarde cualquiera, cuando Alma ya había salido hacia el orfanato como cada día, Sebastián se acercó a la administradora del hogar. Sin dar explicaciones, le pidió que consiguiera discretamente una tarjeta de consumo para supermercado. Una tarjeta simple, sin logotipos de empresas, sin marcas llamativas. Solo una herramienta que pudiera aliviar, aunque fuera un poco, el peso que ella cargaba cada tarde. No quiero que sepa que viene de mí, pidió con voz baja, casi susurrando, como si la fragilidad del momento le exigiera no romper el aire. Solo entréguesela como si alguien la hubiera dejado. Como si fuera anónima. La administradora lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura.
Estaba empezando a entender que el Sebastián Alvarado que todos conocían estaba mutando en otra cosa. En alguien que finalmente había dejado de vivir desde el ego, y empezaba a vivir desde el alma. Al día siguiente, Alma llegó al hogar como siempre. Los niños salieron corriendo a recibirla con la efusividad de quien sabe que ese momento será el mejor del día. Ella, como de costumbre, repartió abrazos, caricias, palabras dulces. Luego, al entrar al comedor, la directora se le acercó con una sonrisa discreta y le entregó un sobre sencillo. «Esto es para ti», dijo. «Lo dejaron aquí esta mañana». No dijeron nombre. Solo que era para ti. Alma lo tomó con extrañeza. No estaba acostumbrada a recibir nada. Abrió el sobre con cautela. Dentro, encontró la tarjeta. Al principio no entendió. Miró a la directora, quien solo encogió los hombros con una sonrisa leve. Entonces leyó la pequeña nota escrita a mano que venía junto a la tarjeta, para que sigas haciendo lo que haces, con ese corazón que toca vida sin hacer ruido. No había firma. No había pistas. Pero en sus ojos se encendió algo. Una mezcla de sorpresa, gratitud, sobre todo, humildad. No preguntó más. No intentó averiguar de dónde venía. Solo apretó el sobre contra su pecho, como quien recibe un regalo que no esperaba, pero que llega justo cuando más lo necesita. «Gracias», murmuró en voz baja, mirando hacia el techo, como si hablara con alguien que no podía ver, pero que sentía cerca. Sebastián no estaba ahí. No presenció el momento. Pero esa noche, mientras revisaba papeles en su estudio, recibió un mensaje de la administradora. Se emocionó mucho. No preguntó de dónde venía. Solo dijo que lo usaría para los niños. Cada peso. Y con eso bastó. No necesitaba reconocimiento. No quería una reacción grandiosa. Solo deseaba saber que su gesto había sido recibido, y que había llegado al corazón correcto. Durante los días siguientes, Alma no cambió en lo absoluto. Seguía cumpliendo con su trabajo con la misma disciplina, saliendo a la misma hora, llevando su mochila con el mismo paso sereno. Pero Sebastián, que ahora la miraba con una sensibilidad distinta, notó pequeños detalles. Su ropa era la misma, sí, pero parecía más animada. Su voz, aunque siempre suave, tenía un matiz de alegría contenida. Y los viernes, que solían ser días pesados, ahora traían consigo una energía nueva. Como si el simple hecho de tener un poco más, le permitiera dar aún más. Y eso fue lo que más lo conmovió. Porque Alma, en lugar de usar aquella ayuda inesperada para ella, para descansar un poco, para comprarse algo propio, para aligerar sus jornadas, decidió entregarlo todo a los niños. Cada fruta, cada paquete de arroz, cada caja de lápices o cuadernos, era comprado con la misma devoción con la que se hace una promesa sagrada. Como si aquella tarjeta anónima no fuera solo dinero, sino una forma de amor materializado. Sebastián comenzó a comprender algo esencial, que el verdadero poder no está en tener, sino en saber qué hacer con lo que se tiene. Y que el amor, cuando se da sin nombre y sin rostro, tiene un valor aún más grande. Porque no se da por recompensa. Se da porque el alma ya no puede quedarse quieta. Desde entonces, cada vez que veía a Alma salir con su mochila, ya no la veía como antes. Ahora, en esa figura pequeña que se perdía entre los árboles del jardín, reconocía algo sagrado. Un movimiento que no hacía ruido, pero que dejaba huellas. Una mujer que seguía siendo la misma por fuera, pero que ahora, en su corazón, cargaba también una certeza silenciosa, que alguien allá afuera la veía. Una vez que el alma se conecta con otra, ya no hay marcha atrás. Algo dentro de Sebastián se había abierto, y aunque por fuera todo parecía igual, su agenda llena, su traje impecable, su andar firme, por dentro ya no era el mismo. Su mundo, ese que antes estaba hecho de números y mármol frío, ahora comenzaba a tener texturas nuevas, las risas de los niños en su memoria, el gesto humilde de Alma recibiendo el sobre. El temblor en su pecho cada vez que pensaba en ella. No era obsesión, ni capricho. Era algo más difícil de explicar. Era esa sensación de querer ver más, entender más, estar cerca sin invadir. Quería conocerla, no con preguntas ni entrevistas, sino a través de sus actos cotidianos, de esos gestos que nadie más ve pero que lo dicen todo. Por eso, unos días después de aquel regalo anónimo, y sin planearlo demasiado, volvió a hacer lo mismo, la esperó desde lejos, y cuando ella salió del trabajo,
la siguió por segunda vez. Esta vez no lo hizo con la culpa silenciosa de la primera vez. Lo hizo con respeto, con una mezcla de ternura y expectativa. Quería verla de nuevo en su hábitat verdadero, ese mundo que no se adornaba con candelabros ni alfombras importadas, pero que rebosaba de sentido. La vio tomar el mismo autobús, sentarse en el mismo asiento junto a la ventana, mirar por el cristal como quien repasa mentalmente una lista de necesidades. Y cuando bajó en el mismo vecindario, su corazón se adelantó a sus pasos. Era viernes. Día especial en el orfanato. Sebastián lo supo en cuanto vio a los niños esperándola con coronas de papel en la cabeza, globos desinflados atados con hilos y un pastel hecho en casa con letras chuecas que decían feliz cumple, Martita. Alma llegó cargando 2 bolsas. Una con jugos y dulces, la otra con una piñata improvisada que parecía hecha con cartón reciclado. Su rostro tenía una expresión distinta. Era la misma mujer que limpiaba su despacho con manos callosas, pero ahora era más. Era celebración. Era hogar. Era refugio. Sebastián no pudo evitar sonreír, escondido entre las sombras. Se quedó ahí, observando con el alma expuesta, sin moverse, sin parpadear demasiado, como si ese momento pudiera escaparse si respiraba muy fuerte. Vio a Alma organizar a los niños con paciencia, servir el pastel con manos amorosas, sentarse en el suelo con ellos como si no hubiera diferencia alguna. Y fue entonces, en medio de ese caos de gritos infantiles, que la escuchó reír. No era una risa tímida ni ensayada. Era auténtica. Luminosa. De esas risas que no nacen de un chiste, sino de la plenitud. Una risa que lo golpeó con una fuerza inesperada. Porque nunca la había visto así. Porque en su casa, Alma era respetuosa, serena, cuidadosa. Pero ahí era libre. Y feliz. Y viva. Y eso le dolió. No porque le molestara su felicidad, sino porque comprendió que él, con toda su fortuna, jamás había reído así. La fiesta siguió entre juegos simples, canciones desafinadas, abrazos desordenados. Pero Sebastián no se fue. Se quedó hasta el final, como quien no quiere perder ni un detalle de la escena que lo está cambiando desde adentro. Y cuando los niños empezaron a despedirse, uno por uno, con besos pegajosos y promesas de que volverían a portarse bien, Alma se sentó sola en la banqueta. Sacó una libreta de su mochila y comenzó a escribir. Él no podía ver lo que escribía, pero supo, con esa certeza inexplicable que a veces solo se tiene con el corazón, que lo hacía por amor. Tal vez anotaba las edades de los niños, los útiles que faltaban, el tipo de leche que necesitaban. O tal vez, simplemente, anotaba lo vivido. Para no olvidarlo. Para sostenerlo. Para recordarse por qué seguía regresando. Porque ese orfanato no era solo parte de su pasado, era su promesa viva. Sebastián sintió un nudo en la garganta. No era tristeza. Era otra cosa. Una mezcla entre admiración profunda y la sensación de estar ante algo que no se puede comprar ni medir. Como si Alma no fuera una simple mujer, sino una llama encendida en medio del abandono, una guía silenciosa en un mundo que a veces olvida lo importante. Y entonces, por primera vez, se preguntó a sí mismo con una honestidad que lo sacudió: ¿qué has hecho tú con todo lo que tienes? ¿A quién has abrazado? ¿A quién has alimentado? ¿A quién le has dado, sin esperar nada? La respuesta fue dura, vacía, silenciosa. Pero no se sintió derrotado. Porque junto a esa respuesta, nació otra certeza más poderosa: aún estaba a tiempo. Aún podía cambiar. Aún podía aprender. Porque Alma, sin saberlo, se había convertido en su maestra. Y cada tarde que la seguía, no era para observarla, era para encontrarse. Era lunes. Un día cualquiera. La ciudad se despertaba con el bullicio de costumbre, los autos corriendo contra el reloj, los negocios abriendo persianas a medio levantar, la vida urbana devorándolo todo. Pero en casa de Sebastián, ese lunes llegó con un silencio distinto. No era el silencio cómodo de quien madruga antes que todos, ni el de un hogar vacío por naturaleza. Era otro tipo de silencio, uno que se siente pesado, que anuncia que algo ha cambiado. Alma llegó más temprano de lo habitual. Pero no caminaba como siempre. Sus pasos eran más lentos, su mochila colgaba floja de un solo hombro, y en su rostro había una sombra que no estaba ahí la semana anterior.
Sebastián, que estaba en su despacho fingiendo leer un informe, la notó de inmediato. No por algún gesto escandaloso, sino por la ausencia de esa luz que normalmente traía consigo. Ella entró como siempre, saludó en voz baja, y comenzó a limpiar el escritorio sin levantar la vista. Pero sus manos temblaban. Apenas perceptible. Apenas un detalle. Sin embargo, para un hombre que ya había aprendido a verla de verdad, ese pequeño temblor era un grito. Y no pudo ignorarlo. ¿Estás bien, Alma? Preguntó con una voz más cálida de lo habitual, más cercana, casi como si no viniera de él, sino de una parte suya que aún no sabía cómo usar. Ella dudó. Fue solo un segundo. Un segundo en que la esponja se quedó suspendida sobre la mesa, en que el aire pareció detenerse, y sus ojos, siempre firmes, siempre controlados, comenzaron a llenarse de lágrimas. No muchas. No ruidosas. Solo esas primeras gotas que se asoman sin permiso, que mojan sin avisar. Perdón, patrón, susurró mientras bajaba la mirada y hacía un esfuerzo torpe por contenerse, no suelo traer mis cosas personales aquí. Lo siento. Sebastián se levantó lentamente. Caminó hasta donde ella estaba y, sin invadir, sin presionar, le ofreció una servilleta de tela que tenía en su bolsillo. Era un gesto sencillo, pero cargado de intención. Ella la tomó, no con la mano temblorosa de quien busca atención, sino con la humildad de quien no está acostumbrada a recibir consuelo. ¿Alguien? Él no terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Su tono era claro. Ella lo entendió. Murió doña Inés, murmuró entonces, como si al nombrarla estuviera liberando algo que le pesaba en el alma desde la noche anterior. Era como una madre para mí. Me cuidó desde que tenía 4 años. Me enseñó a peinarme, a rezar, a escribir mi nombre. Me decía mi hija aunque yo no fuera nada suyo, y ayer, su voz se quebró, ayer se fue, solita, mientras dormía. Sebastián sintió un estremecimiento. No conocía a esa mujer, pero conocía el vacío de perder a alguien que te vio cuando nadie más lo hacía. Y sabía, sin necesidad de más palabras, que esa muerte no era una pérdida común para Alma. Era la caída de uno de los pilares silenciosos que la sostenían por dentro. Quería ir al orfanato esta mañana, continuó ella, con la voz rota pero aún digna. Llevarle flores. Pero no tenía con qué. Ni dinero, ni tiempo. Y no me parece correcto faltar al trabajo. Así que vine. A limpiar. A hacer lo que toca. Y ahí fue donde Sebastián ya no pudo más. Sintió que el corazón le apretaba el pecho, que la garganta le ardía. Porque frente a él no tenía a una simple empleada triste. Tenía a una mujer rota por dentro, pero aún así de pie. Una mujer que, en medio del duelo, seguía cumpliendo. Se sentó frente a ella, sin buscar su mirada, sin convertir el momento en un interrogatorio, y le dijo, apenas un murmullo. Hoy no tienes que limpiar nada, Alma. Ella lo miró, desconcertada. ¿Perdón? Hoy, lo único que tienes que hacer, es darte permiso para sentir. Las palabras, simples pero inesperadas, la desarmaron. No porque fueran ruidosas, sino porque nadie, jamás, le había dicho algo así. Todos en su vida habían exigido, esperado, medido. Nadie le había dado permiso para quebrarse, para llorar, para decir hoy no puedo. Y eso, fue el verdadero regalo. Ella se sentó, por primera vez, en una de las sillas de cuero del despacho. No como empleada, sino como ser humano. Como alma viva. Lloró en silencio, con las manos apretadas sobre las piernas. Sebastián no la tocó. No la interrumpió. Solo se quedó ahí, en ese mismo silencio, acompañándola desde el respeto. Porque entendió que el consuelo no siempre necesita palabras, a veces solo necesita presencia. Y aunque ninguno de los dos lo sabía con certeza, en ese instante nació algo entre ellos. No una historia de amor apresurada, ni un romance de novela. No aún. Lo que nació fue una complicidad muda. Un espacio compartido en el que ambos podían ser vulnerables sin miedo. Porque él, desde su soledad de mármol, y ella, desde su pobreza con dignidad, por fin se habían encontrado. Después de aquel lunes donde las lágrimas de Alma fueron por fin escuchadas, algo cambió en la casa. No hubo declaraciones, ni promesas, ni miradas prolongadas que delataran lo que ambos sentían en lo profundo. Pero había un aire nuevo.
más suave, más humano. Era como si la estructura rígida de esa mansión, tan acostumbrada al silencio funcional y a los pasos medidos, comenzara a respirar diferente. Como si el dolor compartido hubiera abierto una puerta invisible entre ellos. Sebastián, que antes solo bajaba al comedor para cumplir con su rutina o recibir algún informe, empezó a quedarse más tiempo en la cocina. No porque le interesara el menú, ni porque el café supiera distinto, sino porque Alma, en algún momento de la mañana, pasaba por ahí. Y cuando lo hacía, sus ojos ya no eran los de antes. Ahora lo miraban con una mezcla de gratitud, timidez, y algo más indefinible. Como si, sin querer, hubieran cruzado un umbral del que ninguno sabía cómo volver. Él tampoco era el mismo. Cada vez que ella entraba al despacho, no fingía estar ocupado. Dejaba los papeles a un lado, hacía un esfuerzo sincero por entablar una conversación. Al principio eran frases breves, casi torpes. ¿Dormiste bien? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Y los niños? Pero esas palabras, simples en apariencia, tenían una carga emocional que ambos entendían perfectamente. Porque no eran frases de cortesía, eran una forma de decir te veo, me importas, quiero saber de ti. Y Alma, aunque no estaba acostumbrada a ser el centro de atención, comenzó a responder. Al principio con monosílabos, luego con pequeñas anécdotas. Una vez le contó que una niña del hogar había perdido su diente y que ella le había dejado una moneda debajo de la almohada, inventándose el cuento del hada de los dientes. Sebastián se rió. Pero no con burla. Rió con ternura, con admiración. Tú sí que sabes cómo hacer magia con lo poco, le dijo. Alma bajó la mirada, sonrojada. Nadie le había dicho algo así jamás. Y así, entre conversación y conversación, fueron cruzando puentes. Ella descubría que ese hombre de apariencia imponente también tenía grietas. Que hablaba de su madre con un respeto casi sagrado. Que, aunque nunca lo decía abiertamente, se le humedecían los ojos cuando hablaba del orfanato. Que se interesaba por los nombres de los niños, que le preguntaba si necesitaban algo sin sonar condescendiente. Él, por su parte, empezó a ver en Alma no solo a la mujer que ayudaba en la casa o la figura angelical del hogar infantil. Comenzó a verla como persona. Con historia. Con dudas. Con sueños truncos y con anhelos que ni ella misma sabía que aún tenía. Empezó a notar cómo se detenía un segundo más frente a las fotos antiguas de la casa. Como su mirada se perdía a veces en los ventanales, como quien quiere recordar algo que aún no ha vivido. Y eso lo conmovía profundamente. Pero quizás lo más revelador fue la manera en que aprendieron a estar en silencio juntos. No era un silencio incómodo ni forzado. Era uno de esos silencios raros que se dan cuando ya no hace falta hablar, cuando lo que se siente entre dos personas basta para llenar el aire. Alma limpiaba, y Sebastián escribía. A veces cruzaban una mirada, una media sonrisa, un gesto pequeño. Y con eso era suficiente. No necesitaban más. Fue en una de esas tardes suaves cuando ocurrió algo que marcó un nuevo inicio sin que ellos lo supieran. Alma llevaba una flor en el cabello. Una pequeña margarita, apenas visible. Sebastián la notó de inmediato, pero no dijo nada. Solo la miró con más atención. Esa noche, antes de irse, ella olvidó su pañuelo en el escritorio. Era uno blanco, con una costura a mano que decía esperanza. Sebastián lo tomó con delicadeza, como si tocara algo sagrado. No se atrevió a llevárselo. Lo dejó sobre la mesa con una nota corta, lo olvidaste. Te espero mañana. Y esa frase, tan simple, fue un universo entero para ella. Porque por primera vez en mucho tiempo, alguien le decía que la esperaba. No porque la necesitara para una tarea, ni porque le pagara un sueldo. Sino porque su presencia, ella, como persona, tenía valor. Porque alguien, al fin, la estaba viendo de verdad. Desde entonces, las cosas comenzaron a cambiar sin que lo notaran. El café tenía otro sabor. Las mañanas, otra luz. Y sus encuentros, esa carga dulce de los que aún no se atreven a nombrar lo que sienten, pero ya no pueden evitar sentirlo. Pasaron algunos días después de aquel pañuelo olvidado. Días donde la rutina en la mansión parecía desarrollarse con la misma normalidad de siempre, pero que para Sebastián y Alma eran todo menos comunes. Porque cuando una historia comienza a tejerse entre dos almas heridas, nada vuelve a ser igual, aunque todo por fuera parezca continuar como siempre.
El aire entre ellos había cambiado. Ya no era solo cordialidad. Era espera. Era anhelo contenido. Era la dulce incomodidad de quien siente que algo importante se está gestando, pero aún no se atreve a nombrarlo. Fue una tarde de jueves cuando sucedió. Sebastián llevaba toda la semana buscando la manera adecuada de dar el siguiente paso. No sabía cómo hacerlo sin romper esa delicada danza de respeto y espacio que habían construido. No quería invadir. No quería parecer un hombre poderoso queriendo conquistar desde arriba. No. Él quería invitarla desde la igualdad, desde lo humano. Desde ese lugar nuevo que había descubierto dentro de sí, un sitio humilde, sincero y limpio de expectativas. La encontró en el jardín, terminando de regar unas plantas que nadie le había pedido cuidar. Era típico de Alma. Hacer más de lo que le correspondía sin esperar nada a cambio. Su cabello estaba recogido con una liga sencilla, y su blusa, aunque modesta, parecía más clara bajo la luz de la tarde. Sebastián la observó desde la distancia unos segundos, y luego se acercó con pasos lentos, como quien no quiere que el momento se rompa antes de tiempo. ¿Tienes planes esta noche?, preguntó con voz serena, sin rodeos pero sin prisa. Ella lo miró, un poco sorprendida. No porque la pregunta fuera inapropiada, sino porque nunca antes alguien le había preguntado eso sin un motivo utilitario detrás. Su primera reacción fue de duda, como si pensara que quizás se refería a una tarea pendiente o algún evento formal. ¿Lo dice por trabajo, patrón? Sebastián sonrió. Una sonrisa sincera, cálida, de esas que nacen sin cálculo. No. Lo digo porque, me preguntaba si te gustaría cenar conmigo. En la terraza. Nada elegante. Solo, compartir un poco más. Tú y yo. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue sagrado. Alma no respondió de inmediato. Su rostro pasó por varias emociones en segundos, sorpresa, nervios, un leve rubor, y finalmente, una dulzura tímida pero honesta. Bajó la mirada, respiró hondo, y asintió sin palabras. Porque cuando el alma dice sí, el cuerpo no necesita hablar. Esa noche, Sebastián no contrató chef, ni pidió un banquete lujoso. Él mismo cocinó algo sencillo, sopa de verduras, pan artesanal, y un postre que recordaba haber disfrutado en su infancia. Puso una mesa discreta en la terraza, con luces cálidas, sin exageraciones. Todo tenía el tono exacto de lo que él quería transmitir. Esto no es una cita para impresionarte, es un espacio para escucharte. Cuando Alma apareció, con un vestido azul claro que seguramente tenía años guardado, el tiempo pareció detenerse. No por su apariencia, que era sencilla como siempre, sino porque ella venía cargada de verdad. Caminaba con paso lento, cuidando no parecer fuera de lugar, pero con una dignidad que llenaba el espacio. Sebastián la recibió con una mirada que decía gracias por venir, y ella se sentó con esa mezcla suya de firmeza y humildad. La conversación fluyó como el agua cuando encuentra su cauce. Hablaron de cosas pequeñas, del clima, de las plantas del jardín, de una receta que doña Inés le había enseñado. Pero entre palabra y palabra, se abrían ventanas a sus vidas. Sebastián habló por primera vez de su padre, un hombre frío y distante, cuya exigencia lo convirtió en el empresario que era, pero también en el hombre vacío que había sido. Alma, por su parte, compartió cómo aprendió a coser a los 8 años, remendando la ropa de los más pequeños del orfanato. No se contaron todo, pero lo esencial sí. Y lo hicieron desde un lugar donde nadie buscaba impresionar, ni salvar al otro. Solo estar. Solo acompañarse. Solo coincidir. Cuando terminaron de cenar, el aire se volvió más íntimo. No de tensión, sino de reconocimiento. Sebastián le ofreció un té, y Alma lo aceptó. Se quedaron ahí, mirando las estrellas, escuchando el canto lejano de los grillos. Y por primera vez, no se sentían solos. Él no intentó tocar su mano. No hubo confesiones de amor, ni promesas. Solo una frase, dicha con voz suave, que lo cambió todo. Gracias, Alma, por existir en mi vida. Ella lo miró con los ojos ligeramente brillantes, y respondió con esa serenidad que la definía. Gracias a usted, por no tener miedo de mirarme. Dicen que el verdadero amor no se mide por las palabras que se dicen, sino por lo que uno está dispuesto a hacer sin que nadie lo pida. Y eso fue exactamente lo que Sebastián hizo aquella mañana,
cuando se levantó con una idea clara y una determinación que ni él mismo sabía que poseía. No fue un gesto planeado, ni una estrategia de acercamiento. Fue simplemente una necesidad del alma que por fin encontró el valor de materializarse. Después de esa cena tranquila con Alma, algo se removió en su interior. No era una emoción efervescente ni una ilusión pasajera. Era una certeza suave, pero firme. Él quería estar cerca de ella, no solo en los momentos bonitos, sino también en aquellos donde la vida se ensucia las manos. Quería compartir, conocer, aprender. Pero no desde arriba, no desde su pedestal de millonario. Quería hacerlo bajando al terreno donde ella vivía, ese terreno donde todo es más real, más humano, más vulnerable. Esa mañana, sin chofer, sin traje, sin su reloj de oro, Sebastián llegó por sorpresa al Hogar Esperanza. Llevaba jeans, una camisa sencilla y un poco de nervios en el cuerpo. Saludó a la directora con un gesto tímido y explicó su presencia con palabras honestas. Quiero ayudar. Pero no con dinero. Hoy no. Hoy solo, con mis manos. La mujer lo miró con asombro. No porque dudara de sus intenciones, sino porque en sus años trabajando con benefactores, jamás había visto a uno ensuciarse los zapatos por voluntad propia. Pero lo dejó entrar. Y los niños, al verlo, corrieron con esa espontaneidad que solo los pequeños conocen. No lo vieron como un extraño, ni como un patrón. Lo vieron como un adulto más que venía con los ojos limpios y las manos vacías, listo para compartir. Alma, al verlo ahí, parado en medio del patio con una bolsa de naranjas en la mano y una sonrisa de niño grande, no supo qué decir. No porque no le gustara su presencia, sino porque no la esperaba. Y en su vida, la gente no llegaba así, sin avisar, solo por el deseo de estar. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Caminó hacia él con ese paso que ya le conocía, firme, silencioso, respetuoso. ¿Qué hace aquí, patrón? Vine a cocinar, respondió con una media sonrisa que le salía más del pecho que de los labios. Me dijeron que los viernes hay sopa. Yo sé pelar zanahorias. O eso creo. Ambos rieron. Y fue la primera vez que rieron juntos sin tensión, sin medida, sin contención. Solo rieron. Como si hubieran estado esperando ese momento desde siempre. Pasaron las siguientes 3 horas entre ollas, risas, harina en las camisas y voces infantiles coreando canciones inventadas. Sebastián, que nunca había pelado una papa en su vida, lo hizo con torpeza, pero con una humildad que desarmaba. Alma le enseñaba con paciencia, y él aprendía con devoción. No solo técnicas de cocina, sino una manera nueva de mirar la vida. Después de servir la comida, se sentaron en el suelo del patio con los niños. Uno de ellos se le subió a las piernas a Sebastián, como si fuera un tío de toda la vida. Él, lejos de incomodarse, lo abrazó con una ternura que no sabía que tenía. Miró a Alma, que estaba justo enfrente, compartiendo un trozo de pan con otra niña, y por primera vez sintió que estaba exactamente donde debía estar. No en un salón de juntas. No en un jet privado. No en un evento de gala. Sino ahí. Rodeado de risas chuecas, manos pequeñas y la mirada honesta de una mujer que no había dejado de dar desde que era niña. Ese día, al salir del orfanato, Alma lo acompañó hasta la puerta. Caminaban juntos, en silencio, como quien no necesita llenar el aire para sentirse cerca. Antes de despedirse, Sebastián se detuvo, la miró con suavidad y dijo: Hoy entendí muchas cosas. Pero la más importante es que, quiero volver. Ella lo miró, con esa mezcla suya de dulzura y prudencia, y solo dijo: Entonces vuelva. Aquí siempre hay algo que hacer. Y alguien a quien abrazar. Y así, sin beso, sin promesas, sin flores, nació lo que ningún lujo puede comprar, el deseo sincero de compartir la vida, de sumar manos y no solo intenciones, de caminar juntos sin prisa, y sin máscaras. No todos los días marcan un antes y un después, pero hay algunos que se quedan para siempre impresos en la piel del alma. Para Sebastián, aquel viernes en el orfanato no fue un día más. Fue la prueba viva de que la vida no se mide por los ceros en una cuenta bancaria, sino por los rostros que uno logra iluminar con gestos reales. Esa noche, al regresar a casa, no encendió su computadora. No revisó sus acciones. No se sirvió su whisky de rutina. En cambio, se sentó en su escritorio con una hoja en blanco y un corazón lleno.
No tenía claro cómo comenzar, pero sabía que ya no podía seguir postergando lo que por dentro llevaba semanas madurando. No se trataba de una idea repentina, ni de un impulso emocional. Era una convicción. Algo que brotaba de lo más honesto de su ser. Tomó una pluma y comenzó a escribir. No un poema, no una carta de amor. Un testamento. Durante años había construido un emporio. Propiedades, inversiones, empresas, todo cuidadosamente gestionado para multiplicarse con el tiempo. Pero por primera vez se preguntaba, ¿y si mañana no estoy? ¿A quién le estoy dejando todo esto? ¿Qué historia cuenta mi herencia? ¿Habla de mí o me traiciona? La respuesta fue clara. No quería que su legado fuera solo una cifra. Quería que su historia estuviera vinculada a algo que tuviera alma. Y el único lugar donde había sentido eso, auténtico, vibrante, transformador, era en el Hogar Esperanza. No por las paredes, ni por las necesidades, sino por alma. Por lo que ella hacía día a día. Por lo que él había visto con sus propios ojos. Por lo que ahora, sin decirlo aún en voz alta, empezaba a sentir profundamente en su pecho. Así, redactó una cláusula especial. Una que establecía que, en caso de su ausencia, una parte significativa de su fortuna sería destinada a la expansión, el mantenimiento y la preservación del orfanato. Pero no solo eso. También pidió que una biblioteca fuera construida, que se ofrecieran becas universitarias a los niños, que se implementaran talleres de arte, música, nutrición. Que ese lugar dejara de ser solo un refugio de emergencia y se convirtiera en una cuna de oportunidades reales. Y al final de todo, escribió una frase que sellaba no con legalidad, sino con verdad, el espíritu de su decisión. Esto no es caridad. Esto es justicia. Y el nombre que debe quedar en esta historia, no es el mío. Es el de Alma Rodríguez. Porque ella, sin tener nada, me enseñó lo que significa darlo todo. Al día siguiente, se reunió con su abogado. No lo hizo en su oficina habitual ni en un despacho frío. Lo citó en la misma biblioteca que solía usar su madre. Quería que ese documento naciera donde también había nacido su primera conciencia social. El abogado, aunque acostumbrado a ver decisiones insólitas de millonarios, quedó en silencio. No porque dudara, sino porque entendía que estaba frente a algo más que un cambio patrimonial. Estaba frente a un acto de transformación interior. Cuando todo estuvo firmado, sellado y registrado, Sebastián no sintió orgullo. Sintió paz. Esa paz rara, profunda, que solo se siente cuando el alma, por fin, se alinea con lo que hace el cuerpo. Guardó una copia del testamento en un sobresellado, y al reverso escribió, con tinta azul, una dedicatoria que no pensaba mostrar aún. Para ti, Alma. No por lo que hiciste por los demás, sino por lo que hiciste por mí, sin saberlo. Esa tarde, regresó al orfanato con una bolsa de naranjas y otra de libros. Los niños lo recibieron como siempre, con risas, con carreras, con abrazos desordenados. Pero esta vez, él venía distinto. Venía con un propósito claro. Ya no era el millonario curioso, ni el patrón generoso. Ahora era parte de algo. Y cuando la vio a ella, en el mismo rincón de siempre, arreglando los dibujos colgados en la pared con cinta adhesiva, entendió que esa mujer, con su silencio, con su fe en lo cotidiano, con sus manos de obrera y su corazón de maestra, había hecho lo que ninguna fortuna logró jamás, despertarlo. La tarde caía con una lentitud distinta. Como si el tiempo mismo entendiera que había algo importante a punto de ocurrir. Las sombras del jardín se alargaban despacio, y las hojas secas crujían bajo los pasos suaves de Alma, que ese día había decidido quedarse un poco más tarde en el orfanato, recogiendo los juguetes de los niños que aún olían a risa. Sebastián la observaba desde el marco de la puerta, con esa mezcla de respeto y ternura que solo se siente por quien ha cambiado la forma en que uno mira el mundo. Durante semanas, había estado esperando el momento. No uno perfecto, porque entendía que la perfección rara vez se presenta, sino uno honesto. Donde lo que brotara de su boca no fuera un discurso ensayado, sino la simple confesión de lo que ya era imposible ocultar. Porque si bien el amor puede vivir largo tiempo en los silencios, llega un instante en que necesita nombrarse para no ahogarse. ¿Puedo ayudarte?, preguntó él, acercándose con una sonrisa suave y las manos vacías. Ya casi termino, respondió ella, sin voltear,
mientras acomodaba un peluche sobre una repisa baja. Alma. Solo decir su nombre así, sin apellidos, sin formalidades, ya era un acto de intimidad. Ella se detuvo. No por temor, sino porque sintió que esa voz venía desde un lugar distinto. Giró el rostro y lo miró. No había distancia entre ellos. Pero tampoco urgencia. Solo un aire cargado de algo profundo, suspendido como un hilo invisible. Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo, continuó él, respirando hondo como quien sabe que lo que está a punto de pronunciar no se puede deshacer. Ella no dijo nada. Pero en su mirada había un permiso. Un espacio abierto. Una espera suave. No sé cómo pasó. No sé en qué momento sucedió. Pero me cambiaste la vida, Alma. Sin buscarlo. Sin decir nada. Con solo existir. Ella bajó la mirada. No como quien duda, sino como quien no está acostumbrada a ser nombrada como milagro. Y entonces, con voz apenas más fuerte que un susurro, replicó. Usted también me cambió, pero no por lo que tiene. Ni por lo que da. Sino porque, me vio. Nadie me había visto así. Sin juicio. Sin compasión. Solo, con ojos limpios. La emoción flotó entre ellos como un abrazo que aún no se atreve a tocar. No hacía falta explicar más. Lo que sentían no era un enamoramiento repentino ni una atracción pasajera. Era un reconocimiento. La certeza serena de que uno ha encontrado en el otro un hogar. No sé lo que venga después, dijo él, con esa voz grave que ya no sonaba al empresario de antes, sino al hombre que por fin se había permitido sentir. No te pido respuestas. No te pido que cambies tu vida. Solo quería que lo supieras. Porque no decirlo, sería como negar todo lo que ya arde dentro de mí. Alma se acercó un paso. Solo uno. Pero fue suficiente para acortar una distancia de años. Su rostro tenía lágrimas que no caían. Y cuando alzó la vista, lo dijo sin adornos, sin literatura, sin miedo. A mí también me arde. Fue entonces cuando él, con una lentitud casi reverente, tomó su mano. No la besó. No la estrechó con fuerza. Solo la sostuvo. Como quien dice estoy aquí sin decirlo. Como quien entiende que hay amores que no nacen del deseo, sino de la admiración. Del respeto. De haber visto lo más vulnerable del otro, y haberlo amado justamente por eso. Esa noche no hubo beso. No hubo promesa. No hubo música. Pero hubo algo más fuerte que todo eso, la decisión compartida de no soltarse. Porque en ese gesto, en ese cruce de miradas, en esa mano sostenida con temblor y fe, ya estaba todo dicho. No hubo cambios abruptos después de aquella confesión entre susurros. No aparecieron ramos de flores ni cenas románticas ni declaraciones grandilocuentes. No era ese tipo de amor. Era otra cosa. Algo más lento, más profundo, más cotidiano. Un amor que no necesitaba espectáculo para sentirse verdadero. Sebastián y Alma no comenzaron a llamarse pareja, ni a cambiar su trato en público. Pero sus rutinas, discretamente, empezaron a entrelazarse. Ella seguía llegando cada mañana a la mansión, con su uniforme modesto, su paso firme y su mochila al hombro. Pero ahora, cuando subía a limpiar el despacho, él ya no fingía estar ocupado. La esperaba con café recién hecho y una mirada que decía más que cualquier palabra. No hablaban todo el tiempo. A veces bastaban 5 minutos, una anécdota sobre los niños, una pregunta suave, una sonrisa. Estaban aprendiendo a convivir sin invadir. A estar cerca sin romperse. Y es que ambos sabían, sin necesidad de decirlo, que venían de mundos distintos. No solo por el dinero, sino por la historia. Por el lenguaje emocional. Por las heridas. Alma era tierra, raíz, silencio. Sebastián, hasta hace poco, había sido cielo lejano, estructura, ruido de ciudad. Pero curiosamente, cuando el cielo se acerca a la tierra con respeto, nace la lluvia. Y con ella, la posibilidad de florecer. Sebastián comenzó a visitar el orfanato más seguido. Ya no se anunciaba. Solo aparecía, como uno más, dispuesto a cargar cajas, preparar lonches, leer cuentos. Los niños lo adoraban. No porque les llevara regalos, sino porque se tiraba al suelo con ellos sin miedo a ensuciarse la ropa. Porque sabía escuchar.
porque reía con los ojos. Alma lo observaba desde lejos y lo reconocía, no era el hombre que conoció meses atrás. Ese ya no existía. El que ahora venía con los brazos abiertos y el alma sin coraza, ese sí era un hombre nuevo. Una tarde de sábado, sin que nadie lo esperara, ocurrió algo simple pero enorme. Alma salía del orfanato con una bolsa de pan recién comprado, y Sebastián la esperaba en la esquina con 2 vasos de atole caliente. No era una cita. No era un plan. Solo un momento compartido. Caminaron juntos en silencio por la banqueta, con el sol bajando detrás de ellos, mientras hablaban de cualquier cosa, de una niña que había aprendido a leer, de un vecino que donó una caja de ropa, de un sueño que ella había tenido la noche anterior. Y entonces, en medio de esa caminata sin rumbo, él se detuvo. Alma, dijo con voz tranquila, sin urgencia, sin temor. Ella volteó, con esa expresión suya que parecía siempre tener los pies en la tierra, pero el corazón listo para volar. ¿Qué pasa? Quiero aprender a vivir como tú. No solo a darte lo que tengo, sino a entender lo que tú das todos los días. Quiero caminar a tu lado, sin prisa. ¿Me dejarías? Ella no respondió de inmediato. Miró al cielo, respiró hondo, como quien deja que la vida le responda antes que la mente. Luego lo miró con una ternura profunda, de esas que no necesitan adornarse para ser eternas. Ya estás caminando conmigo. Desde hace tiempo. Y siguieron. Uno al lado del otro. Sin tomarse de la mano, pero con los pasos alineados. Sin hablar de futuro, pero sabiendo que lo que estaban viviendo ya era una forma de eternidad. Porque hay amores que no necesitan definirse para sentirse reales. Amores que no entran en etiquetas, pero llenan el alma como si toda la vida se hubiera preparado para ese encuentro. Y eso era lo que ellos vivían. Un amor que no gritaba. Que no pedía. Que solo estaba. No lo habían planeado. Nunca lo hacían. Entre Alma y Sebastián no había estrategias ni hojas de ruta. Todo lo que sucedía entre ellos nacía del instante, de lo que la vida les ponía enfrente. Y fue así como ocurrió. Un domingo cualquiera, el pueblo organizó una pequeña feria comunitaria para recaudar fondos en favor del Hogar Esperanza. Una jornada modesta, sin patrocinadores ni publicidad, hecha a punta de esfuerzo colectivo y esperanza real. La directora del hogar les pidió ayuda. Alma aceptó sin pensarlo, como hacía siempre. Sebastián no necesitó que se lo pidieran. Ya era parte. Se ofreció a cocinar, a cargar mesas, a coordinar las rifas. Lo que fuera. Solo quería estar ahí. Con ella. Con los niños. Con ese nuevo nosotros que había nacido sin ceremonia pero que ya era hogar. La feria se instaló en la plaza central, entre toldos de colores, tablones de madera, música popular y risas de niños corriendo entre globos y polvo. El sol pegaba fuerte, pero el ambiente estaba lleno de vida. Alma llegó con su vestido de lino claro, su trenza al hombro y una sonrisa que contagiaba. Sebastián ya la esperaba junto a una olla grande de tamales que había aprendido a hacer con ayuda de una de las cocineras del hogar. Lo acompañaban 2 niños que no se le despegaban desde que lo conocieron. La gente los miraba. Algunos con sorpresa. Otros con curiosidad. Algunos más, con escepticismo. ¿Qué hacía ahí el millonario del barrio alto, con el delantal puesto, vendiendo tamales junto a una mujer de orfanato? Pero bastaron unos minutos para que todos entendieran que no era una fachada. No era caridad disfrazada. Era algo mucho más verdadero. Era amor que no necesitaba explicarse. Los ojos no tardaron en notar la forma en que se hablaban con la mirada, en que se reían de los mismos chistes infantiles, en que compartían un vaso de agua como si fuera el tesoro más grande del día. Uno de los vecinos murmuró entre dientes, «Mira nomás, ¿quién diría? El patrón y la muchacha del hogar. Pero, qué bonitos se ven». Porque sí. Se veían bien. No por sus ropas, ni por su estatus. Sino porque juntos transmitían paz. Naturalidad. Un tipo de belleza que no se compra ni se aprende. Una que nace solo cuando 2 personas se encuentran después de haber estado perdidas mucho tiempo. Juntos, Alma y Sebastián no brillaban, iluminaban. A media tarde, se organizó un pequeño escenario improvisado donde los niños harían una representación. Alma fue llamada para dirigir los últimos detalles, y Sebastián se quedó a cargo del puesto. Solo,
por primera vez, al frente de una fila de madres con hambre y niños alborotados. Y entonces sucedió lo impensable, él no se sintió fuera de lugar. No necesitó a su asistente. No necesitó su traje. Ni siquiera necesitó control. Se sintió útil. Conectado. Vivo. Cuando los niños subieron a escena y comenzó la obra, una adaptación sencilla de El Principito, pero ambientada en un campo mexicano, Alma se sentó en primera fila con los ojos brillando. Y Sebastián, que no podía quitarle los ojos de encima, la miró más allá de su figura. La vio como lo que era, una mujer que, desde el silencio, había logrado construir algo que muchos millonarios jamás lograrían. Comunidad. Respeto. Amor real. Al final de la obra, entre aplausos y risas, un niño de 6 años, Martincito, el que más seguía a Sebastián, lo llamó desde el escenario. «Tío Sebas. Súbete». Todos se voltearon a verlo. Él dudó. Miró a Alma, y ella, sin decir nada, solo asintió con una sonrisa cómplice. Entonces él subió. Sin saber qué hacer. Sin saber cómo actuar. Pero con el corazón dispuesto. El niño le entregó una corona de cartón mal cortada, y se la puso en la cabeza entre carcajadas infantiles. Sebastián se dejó hacer. Se dejó reír. Se dejó amar. Y en ese momento, todo el pueblo lo vio. No como un millonario que condescendía con los pobres, sino como un hombre, vulnerablemente feliz. Uno que había bajado de su torre de mármol no para salvar a nadie, sino para dejarse salvar. Alma, sentada entre los niños, lo miraba con ternura. Porque ella sabía, como solo saben las mujeres que han sufrido, que no todos los hombres que cambian lo hacen por amor. Pero cuando lo hacen por amor verdadero, ya no hay vuelta atrás. Y así terminó el día. Con la plaza llena, el sol escondiéndose lento y las primeras estrellas salpicando el cielo. Alma y Sebastián caminaban hacia la salida, de la mano, sin ocultarse. Ya no tenían que fingir ni protegerse. Porque el mundo ya los había visto, y los había aceptado. La vida, a veces, te regala días en los que todo encaja. No porque el mundo se detenga, ni porque desaparezcan las dificultades, sino porque de pronto comprendes que estás exactamente donde necesitas estar. Para Alma y Sebastián, ese día llegó sin avisar, sin promesa, sin guión. Fue una mañana clara, después de una lluvia larga. El aire olía a tierra mojada, y el orfanato estaba más silencioso que de costumbre, como si supiera que algo sagrado estaba por ocurrir. Los niños habían salido de paseo gracias a una excursión escolar. Alma se había quedado para terminar unas reparaciones en la cocina, y Sebastián llegó poco después con una bolsa de herramientas y una caja de tornillos que había comprado él mismo. Ninguno de los dos había coordinado nada, pero ambos aparecieron al mismo tiempo. Porque cuando dos personas ya están sintonizadas por dentro, las coincidencias dejan de parecer casualidad. Trabajaron en silencio durante horas. Arreglaron una estantería, cambiaron una puerta vieja, organizaron los estantes del almacén. No se decían mucho, pero cada gesto hablaba, la forma en que él le ofrecía el martillo sin mirarla, la manera en que ella recogía los tornillos del suelo y los dejaba en su mano sin decir palabra. Era una danza suave. Cotidiana. Íntima sin ser invasiva. Cuando terminaron, se sentaron en la escalinata del patio trasero. El sol tibio les acariciaba los rostros. Ella se quitó los guantes, él le ofreció agua. Compartieron el termo, los silencios, los suspiros. Hasta que, de pronto, Alma habló. «He pensado en algo», dijo, sin mirarlo. «Dime. Los niños ya preguntan por ti. No como visitante. Como parte». Él asintió, entendiendo el peso de esas palabras. «¿Y tú?», preguntó él con voz suave. «¿Tú también me ves así?». Ella tardó en responder. No por duda, sino porque quería que cada palabra tuviera raíz. «Yo ya no te veo como antes. Porque antes te veía como alguien lejano. Hoy te veo, aquí. Sentado junto a mí. Haciendo lo que nadie hizo antes, quedarte». Y fue ahí, sin anillo, sin altar, sin público, donde Sebastián tomó su decisión final. «Alma, quiero abrir la mansión. Quiero que los niños vayan. Quiero que tú vivas ahí. No para cambiarte. No para alejarte de esto. Al contrario.
Quiero que llevemos este mundo, al mío. Quiero hacer de ese espacio frío, un hogar de verdad. Y si tú estás ahí, sé que será posible. Ella lo miró por fin. No había incredulidad en sus ojos. Ni miedo. Solo una emoción contenida, madura, de quien sabe que las cosas verdaderas no siempre llegan como las soñamos, pero llegan justo cuando el alma ya está lista para recibir. ¿Estás seguro? Estoy más seguro de ti que de cualquier negocio que haya firmado. Entonces se levantaron. No hubo beso. Solo se tomaron de la mano. Y caminando hacia la puerta principal del hogar, esa que Alma había cruzado tantas veces sola, de niña, de joven, de mujer, ahora la cruzaban juntos. Como si el tiempo los hubiera estado preparando para ese paso. No hacia una casa más grande, sino hacia una vida compartida. Esa misma tarde, los niños regresaron y encontraron a Alma y Sebastián en la puerta de la mansión, esperándolos con una mesa larga, limonada fría y pasteles caseros. Uno a uno entraron, corriendo, gritando, con la inocencia que solo conoce quien no espera lujos, sino afecto. Y por primera vez, aquella casa de mármol resonó con risas. Con juegos. Con vida. Y Alma, mientras acomodaba los platos, lo miró de reojo y murmuró: ¿Sabes qué hiciste hoy? ¿Qué? Abriste la puerta de tu casa, pero también abriste la de tu alma. Él sonrió, se acercó, y por fin, con esa libertad que solo otorga el amor cuando ha sido sembrado con verdad, la besó. Y no fue el beso de una telenovela. Fue el beso de una promesa cumplida. De dos vidas que se habían encontrado cuando ya no esperaban nada, y terminaron encontrándolo todo. Dicen que el amor verdadero no irrumpe, se revela. No llega como un relámpago, sino como una llama que crece poco a poco en medio de la oscuridad. Alma y Sebastián no se encontraron para cambiarse mutuamente, sino para reconocerse en lo más hondo de su humanidad. Porque él no la salvó a ella, ni ella a él. Se salvaron juntos, en silencio, compartiendo gestos pequeños, pero llenos de verdad. Ella, que creció sabiendo lo que era no tener nada, eligió seguir dando incluso cuando el mundo le dio la espalda. Él, que lo tenía todo en apariencia, descubrió que su fortuna más grande no estaba en sus cuentas, sino en el valor de una mujer que le enseñó a mirar con el corazón. No hubo castillos ni finales de cuento. Hubo una casa abierta. Una mesa larga. Una comunidad reconstruida con manos que antes temblaban. Y sobre todo, hubo amor. Un amor que no gritaba, que no exigía, solo sostenía. Y tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia, que a veces, los milagros no llegan envueltos en grandeza. Llegan en forma de alguien que se queda cuando todo el mundo se va. En forma de pan compartido, de pasos que se acompañan, de niños que vuelven a reír donde antes solo había silencio. Porque cuando dos almas rotas se encuentran y se eligen, no importa de dónde vienen. Lo único que importa, es lo que son capaces de construir juntas. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a que llegue a más personas. Dale me gusta si alguna vez has sentido que el amor verdadero puede cambiar una vida entera. Cuéntanos en los comentarios si tú también crees que el alma reconoce antes que los ojos. Y si no quieres perderte más historias como esta, suscríbete ahora mismo. Aquí, en este canal, las almas heridas siempre encuentran un lugar donde sanar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, porque allá afuera, entre el dolor y la esperanza, siempre hay una voz que merece ser escuchada.